Ok, mientras se van conectando. Bien, saludamos a todos nuestros hermanos que se van conectando allí. Si alguna persona tuviera alguna pregunta que hacer, es importante que la hagan directamente a través del chat, bien sea de Instagram o de Facebook. También les recuerdo que hay cosas que no puedo repetir, pero la ventaja que tenemos, algunos que dicen, pastor, repita por favor, la ventaja que nosotros tenemos a través de las redes sociales es que se puede repetir nuevamente una clase simplemente con retroceder un poquito el cursor. Saludamos a nuestros hermanos que están en Argentina, por ahí vi a Moisés Racés que estaba ya conectándose, en Chile, en Argentina, Yaneli Noguera y el grupo que está allí. Saludamos a los hermanos que están en Colombia, hoy están votando. Oramos por Colombia, que el Señor tome control de las elecciones en este país. Saludamos también a nuestros hermanos en Perú, Puerto Ordaz. Hay un salón de clase completo que deben estar conectados en este momento recibiendo la clase. Estado Anzoátegui, El Tigre, Estado Anzoátegui, Valencia, Estado Carabobo. Bien, nos quedamos la semana pasada en el punto que estábamos desarrollando sobre el propósito. Primero estamos tratando de entender lo que es el propósito. Y yo quiero recapitular un poco. Dentro de la etimología particular que la Biblia nos da sobre la palabra propósito, decíamos que tiene que ver no solamente con el fin de alcanzar, sino con la forma de hacerlo. Explicábamos que cuando la Biblia dice santo, 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 aunque muchos han usado esa referencia para decir que lo que quiere decir es que el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, no decimos que no lo sea, no decimos que eso no pueda aplicarse allí. En realidad, en el momento en el que siempre se hace es en situaciones y circunstancias específicas. El libro del Apocalipsis, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, y en realidad lo que determina esa expresión, santo, 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 santo el lugar, santo la persona, santo el momento, que son los tres factores que determinan lo que es el propósito. Porque cuando nosotros entendemos lo que es el propósito, sabemos que todo lo que se aparta para el cumplimiento fiel de un propósito es lo que se define como algo santo. Para nosotros la palabra santidad está relacionada con perfección, pero el término genuino de la palabra santidad etimológicamente en cualquier idioma es apartado, es decir, algo que está fuera del contexto común de todas las cosas. Cuando dice que Dios nos ha santificado, Dios nos ha apartado y somos parte de un proceso y un propósito en base a ese aspecto de lo que es la selección de Dios sobre cada individuo. Creo que estaba explicando por qué cuando Moisés estaba en el monte donde encontró la zarza ardiendo, Moisés no tiene problema en entender que estaba frente a Dios mismo, pero lo que le dice al Señor desde la zarza fue: quita el calzado de tu pie, porque el lugar en el que estás es santo. Moisés no tenía problema en entender que el ser con quien hablaba era santo y que el momento en el que se encontraba era santo. Pero le dice indiscutiblemente: quita el calzado de tu pie porque el lugar en el que te encuentras es santo. Santo, santo, santo tiene que ver siempre con la soberanía total y absoluta de Dios, sobre lo cual descansa el propósito. Si eso lo llevamos a la vida práctica, quiere decir que Dios tiene para cada persona no solamente un propósito genérico, tiene un propósito específico. Y el propósito específico de Dios está dirigido a esa señalización o esa selección que Dios da para personas con razones determinadas y específicas. También explicábamos que para uno poder caminar en propósito, es muy fácil salirse del propósito. Porque para salirse del propósito, lo único que se necesita es perder la visión. Más nada. Es decir, para mantenerse en el propósito, lo único que se necesita es tener una visión, y una visión clara.
Ahora, frente a la visión, uno se pregunta cómo yo hago para dirigirme en cuanto a lo que acabamos de decir ahorita: lugar, momento, persona. Hablamos de Lot la semana pasada. Lot estuvo en el tiempo correcto, en el lugar correcto y con la persona correcta. Pero en algún momento de su vida Lot perdió la visión. Y al perder la visión, automáticamente se salió del propósito. ¿Cómo se recupera la visión? O cómo se recupera el propósito, o cómo se mantiene un creyente en el propósito. Sencillamente todo radica en la visión. Porque si tu visión está enfocada hacia lo que debe ser, el propósito está. Lo que ocurre con todas las personas que hemos leído en la Biblia, que se han salido del propósito, ha sido principalmente porque han perdido la visión. Y qué fácil es perder la visión. Había dicho cómo descubrir el propósito, creo que lo expliqué, no voy a volverlo a hacer en este momento. Decimos que lo que se opone al propósito, aunque se parece mucho, es la conveniencia. La diferencia de ambas es que cuando tú operas en el propósito de Dios, operas en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios y en los recursos de Dios. Cuando tú operas en conveniencia, operas en tu propia fuerza, en tu propio conocimiento y en tus propias capacidades. Siempre el riesgo que va a haber de salirse del propósito es el desgaste, el cansancio, porque cuando ya no estás en el propósito, bien sea por haber perdido la visión, ya no es la fuerza de Dios la que te sostiene, ya no es el conocimiento ni la sabiduría de Dios la que te dirige, ya no son los recursos de Dios los que te asisten, sino que ahora tienes que implementar un trabajo en tu propia fuerza, en tu propio conocimiento y en tus propias capacidades. Porque si Dios da la visión, Dios siempre dará la provisión. Es decir, mantenerse en el propósito siempre será garantía de provisión. Que se pueda agotar, siempre que estés en el propósito, la provisión estará presente. Pueden pasar mil cosas, pero la provisión siempre será el resultado inmediato o la consecuencia de mantenerse en el propósito de todas las cosas. ¿Cómo nosotros podemos sostener ese propósito y esa visión? Explicábamos que eso solamente era posible cuando teníamos una mente espiritual. Y explicábamos que la mente tiene estados. Hay estados que habíamos definido en lo cual se encuentra la mente. Ok. Decíamos que la mente espiritual, por debajo de ella está la mente carnal. Colosenses 2:11, no sé quién puede leerlo. Voy a irlo enumerando. Y por favor que alguien pueda leer. Colosenses 2:11, mente carnal. Mente corrompida por debajo. Tito 1:15. Por debajo de la mente corrompida, la mente entenebrecida. Efesios 4:18. Por debajo de la mente entenebrecida está la mente ociosa, inferior a la mente entenebrecida. Efesios 4:17. Luego se encuentra la mente cauterizada. La mente cauterizada, ahí me van a buscar. Cauterizada. Primera de Timoteo 4:2. Y finalmente el nivel más bajo se encuentra como la mente reprobada. Una mente reprobada ya es el de la que habla Romanos 1:28. Rápidamente, porque no quisiéramos que el tiempo se nos fuera. ¿Quién puede leer la mente carnal? Colosenses 2:11 rápidamente. El que lo tenga a la mano, por favor. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ok. La palabra carnal tiene que ver con el hábito particular que tiene cada individuo. La Biblia define la mente carnal como una mente natural, también así lo llama. Cuando dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del espíritu, no es un creyente tan bajo, es un creyente simplemente que tiene o carece de discernimiento espiritual. No está en una condición tan baja como lo puede ser la mente corrompida, Tito 1:15.
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta la muerte y su conciencia... Hasta la muerte no, pues hasta su mente y su conciencia... Hasta su mente. Y su conciencia están corrompidas. Ok, es la mente corrompida. La mente corrompida tiene que ver entonces con qué estado de mente. Una mente, mire, la palabra que usa para definir mente corrompida es una expresión del griego que define algo que está en constante avance de corrupción, como definirse algo que está podrido. ¿Sabe que usted puede ver que algo se pudrió? Pero cuando algo está podrido, eso sigue todavía deteriorándose hasta que contamina por completo. Es decir, usted toma un fruto podrido y él nunca estuvo podrido completamente. Él comienza con una parte, pero esa enzima, creo que es lo que pudiéramos decir, comienza a contaminar, y el problema de una mente corrompida es que llega un punto en el que la persona está completamente contaminada en todos los aspectos, espíritu, alma y cuerpo. Mente entenebrecida, Efesios 4:18, rápidamente. Esto pues, digo yo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ok, este estado de mente, de todo lo que habla, es una mente oscura, una mente que no tiene luz, una mente a la que no le puede penetrar la luz de Cristo. Ya son estados de personas en posiciones total y completamente de rebeldía. Mente ociosa o mente vana, Efesios 4:17. Sí, el versículo anterior. Pero esta es la mente vana o mente ociosa. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido te lleva a un nivel más bajo todavía, que es una mente ociosa o una mente vana. ¿Saben lo que significa la mente vana, verdad? Yo le explicaba la semana pasada lo que dice el libro de Eclesiastés. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Las aguas van al mar y el mar nunca se llena porque todo es vanidad. Es decir, una mente vana es una mente que no se sacia de ser ociosa. El ojo nunca se cansa de ver. Una mente vana, cuando ya la mente está entenebrecida, llega un punto en el que ese tipo de forma de pensar entra en un estado de ociosidad tal que nunca tiene como nada que lo pueda calmar o lo pueda satisfacer. Ese es el estado de una mente vana. Una mente cauterizada. Rapidito, Colosenses, ¿cuál les di? Primera de Timoteo 4:2, ¿qué dice? Por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sigo? No. Dese cuenta, la cauterización normalmente se usa en términos médicos. Cuando una persona tiene una fractura y esa fractura le produce una cicatriz, normalmente eso se cauteriza. La cauterización es una parte de la piel, cuando ya ha sido cauterizada, que produce una especie de callosidad. Los que son músicos que tocan especialmente instrumentos de viento o instrumentos de cuerda, Andy, ellos tienen una especie de callosidad en la ñema de los dedos, en la punta de los dedos. Si una persona que no toca nunca guitarra, agarra una guitarra, intenta tocarla, le va a doler. Pero el que ya tiene hábito de tocar la guitarra no le duele. ¿Sabe por qué no le duele? Porque esa callosidad hace esa parte de la piel insensible. Igual el que toca instrumentos de viento, trompeta, ese tipo de instrumentos, se desarrolla como especie también en la parte de la boca. Ese tipo de callosidades hace insensible esa parte del cuerpo, de tal forma que si usted lo puya, no le va a doler tanto como que si usted puyara cualquier otra parte, porque allí hay una cauterización. Esa cauterización es una callosidad. Una mente cauterizada es una mente insensible.
es insensible espiritualmente. Miente y para ellos mentir es lo más normal del mundo. No tienen remordimiento, no tienen malestar, viven en adulterio, viven en pecado, viven en mentira, viven robando. Y para ellos llega un punto en el que, como son insensibles, eso es algo total y normal para ese tipo de personas. Esa es la mente cauterizada. Una mente reprobada, Romanos 1:28, que es el último estado de la mente. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es cuando llegas a un punto en el que tu mente es incluso bajo circunstancias, a veces espirituales, ya le voy a explicar, forzada a hacer cosas que son dañinas. Usted me dice cómo puede decir bajo circunstancias a veces espirituales. Hay personas que cuando tienen una mente reprobada, van a una iglesia, si algo no les gusta o saben algo de lo que ocurre en las mismas iglesias que no deben pasar, y su mente reprobada, en vez de desafiarlos a cambiar, en vez de desafiarlos a mejorar, eso como que más bien los impulsa y los obliga cada vez a alejarse más de Dios. Porque como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dése cuenta que allí comienza todo. Ya la mente reprobada ha llegado a un punto de nivel tan bajo que la persona no tiene en cuenta a Dios, es prácticamente una mente atea. No le interesa si hay un Dios, si no hay un Dios. Si dice creer en Dios en alguna forma, aunque crean en Dios, su comportamiento es como la de un ateo. No me importa cuál es el plan o el propósito de Dios. Eso es una mente reprobada. Y una mente reprobada dice que como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Y cómo finaliza? Para hacer cosas que no convienen. La persona termina teniendo ciertos estados de vida dañinos y destructivos para sí mismo. Para sí mismo. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar una mente espiritual, una mente adecuada? ¿Cómo podemos desarrollar la mente de Cristo? Pues 5 pasos que di la semana pasada, porque solamente podemos entender el propósito de Dios. Solamente podemos caminar bajo esa visión cuando tenemos una mente espiritual. La mente de Cristo se desarrolla, o la mente espiritual se desarrolla de la siguiente manera. Primero, Filipenses 4:8. Para desarrollar una mente espiritual hay que cuidar y proteger los pensamientos. Allí nace una mente espiritual. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, finaliza allí, en esto pensad. Y cuando tú comienzas a cuidar lo que piensas, tus pensamientos, simplemente has dado el primer paso para tener una mente espiritual. A veces nosotros pasamos el día pensando tantas tonterías y nuestra vida gira en torno a tantas cosas tan ociosas. Por supuesto, llegamos a un punto de lo que es la mente ociosa o la mente vana, que esa manera de pensar improductiva, vano, no tiene, es infértil, es estéril. Entonces, para nosotros comenzar a tener una mente espiritual es importante, imperante tener que cuidar los pensamientos. Tenga cuidado lo que usted piensa todos los días. ¿A qué usted dedica tiempo? Si usted dedica mucho tiempo a cosas que no son como las que describe Filipenses 4:8, usted tiene un problema que nunca va a poder desarrollar una mente espiritual. ¿Se acuerda lo que leíamos en Corintios 4:10? Corintios 4:10, donde Pablo hablaba acerca de la mente. Y decía, llevando cautivo todo pensamiento. Es decir, para uno poder cuidar los pensamientos, hay muchos pensamientos que, según lo que dice Corintios 4, deben ser llevados cautivos, deben ser esclavizados, deben ser dominados. Porque mire, el campo de batalla más poderoso del ser humano es la mente. Y se desarrolla en los pensamientos. Entonces, cuando uno no tiene pensamientos bien cuidados, esos mismos pensamientos se convierten en un problema para la persona. Y para poder cuidar los pensamientos, hay que entender Corintios 4, cuando dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento. Vea cómo dice, a la obediencia a Cristo.
¿Qué significa llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo? Y luego dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Te voy a decir más o menos qué también significa eso. No critiques a alguien hasta que tú no tengas un nivel de obediencia perfecta. Estando prontos para castigar toda desobediencia en los demás, cuando tu obediencia sea perfecta. ¿Cuándo nuestra obediencia es perfecta? Nunca critiquemos a nadie. Número 2, después que tus pensamientos son cuidados, llegamos al segundo nivel. Lo que dice Efesios capítulo 4 y lo que dice Romanos 12. Renovación en el espíritu, la renovación en el espíritu de vuestra mente. Efesios, vamos a leer rapidito. Estoy tratando de entrar aquí para Efesios 4. ¿Qué dice 4:13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de su amor. No, ya te lo voy a... Pasa es que en los apuntes aquí me venía y me quedé... No puse el versículo, puse el capítulo, más no el versículo. Efesios 4, que aquí lo tenemos. Esta semana. 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo leímos hace rato. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. En esa ignorancia produce dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire lo que dice, despojado del viejo hombre, que está viciado, crea un vicio, conforme a los deseos engañosos. El 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuida tus pensamientos. Y luego debes renovar, Efesios 4:23. Luego debes renovar el espíritu de tu mente. ¿Cómo se renueva el espíritu de la mente? Lo mismo que dice Romanos capítulo 12. Transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es lo mismo. La renovación de vuestro entendimiento de Romanos 12 es equivalente a la renovación del espíritu de la mente de Efesios 4:23. ¿Cómo se renueva el espíritu de la mente? Meditando la palabra. Eso tú cuidas tus pensamientos. Pero después que termine esta reunión o después que termine el servicio del domingo, cuando sea, tú debes aprender a tomar tiempo entre semana para renovar tu entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? La única forma de hacerlo es sustituyendo antivalores por valores. Nosotros venimos a Cristo y aún estando en Cristo tenemos una cantidad de antivalores que son el resultado de las culturas paganas en las que vivimos. Las culturas paganas nos entregan estilos de vida. Por eso alguien dijo, yo escribí en estos días, siembra un pensamiento y cosechará un hábito. No, una acción. Y cosechará una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿De dónde nació? Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Tal cual es el pensamiento del hombre, ese es el hombre. Siembra esa acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y ese es tu destino. Marcaste hacia dónde vas. Y solo le toma 21 días para hacer eso. Cuando tú
lo hagas 21 días, ya te acostumbras. Entonces la renovación del entendimiento es tener en cuenta lo importante que es dedicar tiempo diario a leer la Biblia. Eso es importante. Solamente se puede renovar el entendimiento cuando sustituimos los antivalores. Recuerde que estamos saturados de antivalores. Vivimos en un país con factores culturalmente paganos, y ese paganismo, aun cuando somos cristianos, permea la iglesia, porque la iglesia se ha comportado como una subcultura. Sociológicamente la iglesia es una subcultura. En la realidad la iglesia es una cultura. Pero dentro del contexto sociológico, la sociología dice que la iglesia y su contexto religioso es una subcultura. Pero espiritualmente nosotros sabemos que la iglesia no es una subcultura. Usted me entiende lo que le quiero decir con una subcultura, ¿verdad? Una subcultura es lo que vive dentro de una cultura. Y la subcultura tiene el poder de permear lo que está en la cultura. Por eso es que toda religión tiene formas de pensar que, aunque vive dentro de este contexto cultural, ella elige qué hacer y qué no hacer. No se define cultura, porque para poder ser cultura tendría que tener una moneda, una bandera, un idioma, leyes. Y entonces los sociólogos no pueden ver el comportamiento de la iglesia como una cultura. Los sociólogos ven el comportamiento de la iglesia como una subcultura que subsiste o coexiste dentro de una cultura. La cultura norteamericana, la cultura venezolana, la cultura colombiana, X cultura. Pero espiritualmente la iglesia no es una subcultura. Espiritualmente la iglesia es una cultura. La cultura del reino de Dios. Porque sí tenemos, aunque sociológicamente pareciera que no, pero sí tenemos un idioma. Tenemos leyes y principios. Tenemos una cantidad de cosas que determinan nuestra cultura y nuestra ciudadanía, que es el reino de los cielos. Por lo que Pablo escribía a Tito y le decía, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces, como cultura, pero en ese contexto social, nosotros somos afectados por todo lo que tiene que haber en la influencia de la sociedad cultural en la que vivimos. Por ejemplo, llegar a este país es una cultura diferente. Esta es una cultura de money. Todo es plata, todo es dinero. Este país yo lo llamo la máquina de hacer dinero. Y de acabar con la gente. Usted tiene que vivir para hacer dinero. Y lo que no le genera dinero, aquí la gente lo pone a un lado. Llámelo Dios, llámelo familia, como usted quiera llamarlo. Así se vive en este país. Yo siempre he criticado el hecho de que en este país, que hay muchas bondades, hay muchas cosas buenas, pero nosotros hemos venido a este país no para ser permeados por la cultura, porque si no, dejaríamos de entender lo que es la renovación del entendimiento. Pero en este país, interesantemente, existen lugares que se llaman homes. ¿Saben lo que son homes, verdad? Yo agarro, mi mamá ya está muy viejita, yo prefiero pagar, la meto en un homes y me desentiendo de la persona. Así se vive, y vive mucha gente acá. Mire, yo me quedo asombrado la cantidad de ancianos que yo veo en este país solo. Nunca yo había visto tantos ancianos por la calle manejando. Yo he visto viejitas, yo les calculo hasta 80 años manejando. Yo me quedo asombrado, Gaby. Me he quedado asombrado. Y he visto mucho en la calle personas con su andadera, ancianos, caminando para un market, un supermercado, un coroto de esto. ¿Por qué le quiero decir eso? Porque es la cultura de este país. Nuestro país, Venezuela, nuestros países latinos también tienen cosas que no son buenas. Y cuando yo digo que la iglesia es una cultura, es porque nosotros tenemos el poder, a través de la palabra de Dios, de sustituir todos esos antivalores que la sociedad terminó aceptando como normal. Por eso son cultura, son antivalores. La sociedad los mira normal. Yo tengo el poder de leer la Biblia y mire cómo cambia este antivalor. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, yo estoy sustituyendo el antivalor de, si se puso vieja,
deséchala o guárdala en un sitio, hónrala de esa forma. Cuando me doy cuenta que la Biblia me manda a tener una actitud de honra constante. Somos parte de un país en donde se han aprobado en algunos estados las leyes LGTB. ¿Sabes lo que son las leyes LGTB? Bueno, llegó un punto en el que la sociedad, en esto ya hablaba con una persona que me decía que en la escuela le estaban enseñando a su hijo lo que es el lesbianismo y la homosexualidad. Y se lo enseñaban como algo que tiene que ser aceptado. Imagínense, él enfrentaba a su mamá para decirle que su mamá estaba equivocada porque en la escuela, en el middle school, le habían dicho que esos son conductas normales que deben ser aceptadas. Son antivalores que, aunque estamos en la iglesia o fuera de la iglesia, cunden nuestros pensamientos. Y cuando tú renuevas el entendimiento, es cuando después de cuidar tus pensamientos, la Biblia se convierte para ti en la única regla de fe y conducta. Es más, le voy a decir algo. Muchos de nuestros antivalores, ¿sabe de dónde los obtenemos? De la misma iglesia cristiana evangélica. La misma iglesia cristiana evangélica está llena de antivalores, producto de tradiciones y de religión, que no las enseña la Biblia. Y nosotros salimos en defensa de ello como que, es decir, de la misma forma que un católico defiende a la Virgen, nosotros defendemos un montón de cosas que no son bíblicas, pero que la tradición arraigó a la iglesia. Eso también son antivalores. Porque no puede ser que yo quiera decir que antivalor es todo lo que tiene que ver con el gremio evangélico. Antivalor es todo lo que es contrario a los fundamentos y a la verdad de la palabra de Dios. Es decir, yo no soy fiel a una religión evangélica. Yo soy fiel a la verdad de Dios revelada en su palabra. A nosotros se nos hizo más evangélicos que hijos de Dios. Y el ser más evangélico que hijo de Dios nos entregó una cantidad de antivalores que son el resultado de religión y tradición. Que eso ya lo vimos en una clase anterior. Ahora, ¿a quién me debo yo como hijo de Dios? ¿A quién me debo yo? A Dios. No, pero es que el pastor. No, pero es que tú sabes que la iglesia. Yo me debo a Dios. Yo pudiera decirle, mire, todo lo que diga el pastor, porque yo soy pastor, pero usted no se debe a mí, usted no tiene por qué hacer todo lo que el pastor. Pongamos a un lado en otros lugares, hablemos de este. El pastor Gustavo Moros no debe ser el factor para que dictamine su conducta de fe. Lo que dictamina la conducta de fe de una persona nacida de nuevo es la palabra de Dios. Entonces es donde nos damos cuenta que hay antivalores que han permeado nuestra vida, aún siendo cristianos. Muchas de esas cosas las hemos compartido, las hemos enseñado en algún momento. ¿Ok? Entonces, lo segundo, renovando el entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Si a usted le toca en algún momento pararse en una encrucijada y decir, toda la vida me enseñaron en la iglesia esto, pero la Biblia no lo dice, usted tiene que tomar una decisión. No, pero es que toda la vida. Y como que sentimos que ofendemos a alguien si defendemos los principios tradicionales que todo el tiempo la iglesia recalcó. Nosotros nos debemos a Dios, que por su Espíritu Santo nos revela la verdad de su palabra. ¿Ok? Número 3, vea, cuidando los pensamientos. Segundo, renovando el entendimiento. Número 3, meditando en la palabra. Le decía que la traducción del original de la palabra meditar era rumiar. Y rumiar únicamente pueden hacerlo los animales que tienen más de un estómago. Le comentaba que las vacas que rumian, las vacas están dormidas con los ojos cerrados, igual los caballos. Y usted la va a ver allá todo el tiempo. Porque aun cuando ella duerme, el proceso digestivo de este tipo de animales le hace ir a varios estómagos. A varios estómagos hasta que logran obtener todos los nutrientes y todas las vitaminas de los alimentos. Por eso usted ve que esos son animales, porque ellos aprovechan el máximo de sus nutrientes. Porque no son como nosotros, que tenemos un solo estómago. Y nuestro proceso digestivo
Puede ser complejo, pero nunca es tan complejo como el de estos animales que tienen más de un estómago. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita. La palabra meditar allí es rumiar. En la ley del Señor, rumia. Nosotros decimos rumear. Rumiar. No, en la ley del Señor, pero conjúgame eso allí. El Señor rumea. Rumea. Ay, qué palabra más rara. Ay, qué palabra más fea. Rume, Bueno, será, pero sí, será rume, ¿no? Rumea o rumia. No, rumea. No. Rumea. Eso es un verbo presente. Rumiar es un verbo. Claro, yo estoy diciendo cómo se puede conjugar allí. Yo me pienso que sea rume. Pero ¿cómo podemos decir bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla, sino que en la ley, es la palabra, del Señor, Rumea. No, Rumea. no. Rume. rume. Rume de la... Pero ¿cómo se conjuga esa palabra allí, en la ley del Señor? No se complica la cabeza. La medida está presente, rumiar. Rume. Es un verbo, rumir. Rumear. Bueno, lo que sí le voy a decir Vamos a ir a Google. es que en el original la palabra meditar en realidad no se usa. La palabra que se usa es, el verbo que se usa es rumiar. Rumear. Rumiar. Rumear. Con presente. Sí, pero cuando se pone en esa conjugación, Presente. rumea. Medita, meditar. Rumea, rumear. Ok. Rumiar, Yo no creo. gerundio rumiando. Yo rumio, tú rumias, Alabao, ella rumia, qué horror. rumiamos. Ok, vamos a seguir. Ok, en su ley medita de día y de noche, la palabra rumiar. Cuida tus pensamientos. Segundo, renueva tu entendimiento. Tercero, medita en la palabra. Cuarto, llegas a un punto en el que comienzas a espiritualizar tu forma de pensar. Tito 1:15, y desaparece del ser humano algo tan común como lo es la malicia. Claro. Es natural. Yo me atrevo a decir que la malicia es genético en el ser humano. Tenemos por naturaleza malicia. Claro, con la carne. Y según lo que dice Tito 1:15, para los puros llega un punto en el que nuestra mente se ha espiritualizado de tal manera que es cuando Pablo decía que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque comenzamos a espiritualizarlo todo, porque perdemos esa esencia genética de malicia con la que venimos al mundo. ¿Qué dice Tito 1:15? Para los puros, todas las cosas son puras. Mira ese punto al que llega. Mas para los corrompidos, nada les es puro. Ahora, el último punto, el 5, comienzas entonces a entrar en ese nivel de la mente espiritual que es la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. ¿Quién lo lee? Rumear. 1 Corintios 2:16. ¿Quién lo lee? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, número 1, cuida tus pensamientos. ¿Quieren una mente espiritual? Número 1, cuida tus pensamientos. Número 2, renueva tu entendimiento. Número 3, medita en la palabra. Número 4, desintoxícate de la malicia. Y número 5, tienes la mente de Cristo. ¿Quién se sale del propósito de Dios con la mente de Cristo? Toda tu forma de vida gira en torno a tu forma de pensar. Y tu forma de pensar ya no es tuya. Tu forma de pensar es la mente de Cristo. ¿Dónde nosotros podemos entender está revelada la mente de Cristo? Aquí está la mente de Cristo. El contexto completo de su palabra es el reflejo de la mente de Cristo. Entonces nos damos cuenta finalmente que hay algo importante para no perder el propósito, y es conservar la visión. Y para conservar la visión se requiere tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo debemos tener una mente espiritual. Y para tener una mente espiritual hay 5 pasos que hay que dar. ¿En qué momento Lot decide irse del lado de su tío Abraham? ¿En qué momento? Por poner un ejemplo. ¿En qué momento Lot dice me voy?
cuando él se da cuenta que sus intereses se habían afectado por los de Abraham. Pero él se cuenta que la Biblia dice que Abraham era riquísimo, pero Lot tenía tiendas, vacas y ovejas. Y todo lo que tenía era el resultado de haber caminado con Abraham. Entra en un momento de conflicto cuando dice la Biblia que los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. Hay una pregunta importante allí, Andy. Los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham y los pastores pelean. Qué extraño ese versículo, ¿verdad? Claro. Eso nos lleva a una reflexión interesante. Seguro que era por las ovejas, por las cosas. Pero aquí no estaban peleando por... Eso nos lleva a una reflexión interesante. Cuando los pastores pelean. Un libro, una predicación. Cuando los pastores pelean. Pastor, pero ellos peleaban porque como que las tierras ya le eran demasiado... Que ya le quedaba no le pequeña. alcanzaban las tierras para las cosas que tenían. Sí. Por eso, Pero hay diferencias. No, pero si leemos el capítulo completo, comienza a haber un factor de intereses afectados por Lot. Ahora, pero lo más interesante es que Lot lo que tenía había sido el resultado de caminar con Abraham, porque Dios llama a Abraham a salir de su tierra y su parentela, y Lot se le pegó atrás. Todo lo que tenía Lot era el resultado de haber caminado con el hombre de Dios, de la cobertura que tenía. No justificaba que allí hubiera una pelea, él tenía que estar agradecido siempre porque su tío lo sacó de donde venía. Ahora, yo creo que cuando llega el punto, oiga esto, en el que una persona pierde la visión, pierde el propósito, obviamente su manera de pensar está comenzando a estar fundamentada en lo egoísta, en lo humano, en ese factor ególatra, egocéntrico que cada persona debe tratar de minimizar lo más posible. Y para precisarlo, nos damos cuenta que siempre es un problema de intereses personales. Mire, para el desarrollo integral de todos los seres humanos, de todos los que estamos aquí, hay una sola forma de que pueda haber un desarrollo integral. Es decir, si usted quiere crecer como individuo, como persona integralmente, emocional, psicológica, existe una sola forma en el diseño de Dios para el crecimiento integral del individuo. No hay otra. ¿Sabe cuál es? Viviendo en sociedad. Tú no puedes crecer integralmente si no aprendes a vivir en sociedad. Desde el momento en el que nacemos somos parte de una sociedad. ¿Cómo se llama esa sociedad? La familia. Y nos vamos desarrollando y la sociedad comienza a ser parte de nuestro desarrollo integral. Vamos a una escuela. ¿Qué es una escuela? Una sociedad. Y de la escuela vamos a un liceo, un middle school. ¿Qué es un middle school? Una sociedad. Cuando nos convertimos a Cristo venimos a una sociedad. ¿Qué es la iglesia? Una sociedad. Y todos sabemos que para desarrollarnos en una sociedad necesitamos ser parte de ella, porque para tú poder ser lo que quieres ser, necesitas influenciar y crecer en tu sociedad. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, ¿qué quisiera hacer tú algún día, Gaby? ¿Cuál es una meta personal que tienes? Servir. Sí, pero dale un nombre, dale un nombre. Quiero ser aeromoza, quiero ser arquitecto. ¿Qué tú quisieras ser? Yo quisiera Dale un nombre. ser una servidora, servirle a la gente. Pero dale un nombre a algo que para ti sea una meta de desarrollo, una meta. Porque todos trabajamos porque de alguna forma servimos, pero el trabajar nos está generando algún tipo de beneficio para desarrollo. ¿Tú qué quieres ser, Teodoro? ¿Tú quieres ser...? Quiero sacar maestría, doctorado. Tú dices, Teodoro. Eso es un sueño que tú no has cumplido. Mire, si usted quiere ser pastor, para que me entienda, si usted quiere ser ingeniero, si usted quiere ser abogado, si usted quiere ser jefe, lo que usted quiera hacer, lo que usted quiera hacer, necesita obligatoriamente ser parte de un entorno social. Porque usted no vive en un mundo solo. No, yo quiero tener algún día un trabajo en tal cosa. Usted necesita crecer. Y lo más
incongruente en este aspecto. Es que para hacerlo necesitas escalar peldaños en alguna sociedad. Yo quisiera ser pastor algún día. Mira, él quiere ser pastor, ponlo de pastor. Así se pone de pastor a alguien. Yo quiero ser... Yo quiero tener un buffet de abogado. Quiero ser abogado. Una marca de joyería. Quiero tener una marca de joyería. Bueno, mira, quiero una marca de joyería. Dásela. No, ella tiene que empezar a relacionarse socialmente con personas, a tener una acción competitiva, a vender, comprar, igual a ser pastor. Todos los seres humanos que deseamos desarrollarnos integralmente en cualquier sociedad, al ser parte de esa sociedad necesitamos hacerlo. Y lo más interesante es que como todos queremos ser parte de esos factores sociales, queremos serlo, pero de forma personal, en donde yo pueda beneficiarme sin entender el beneficio que debo dar para los demás. En ese momento existen conflictos de intereses que me llevan a perder la visión. Porque para yo poder ser dentro del propósito de Dios, porque tú dices, yo quiero ser esto. Mire, sáquese de la cabeza el sueño americano. Nadie vino a este país, bueno, sí, hay quien vino a este país a cumplir el sueño americano. Los hijos de Dios no estamos en este país a cumplir el sueño americano. Estamos en este país para cumplir el sueño de Dios. Qué diferente, ¿verdad? ¿Cuál es el sueño americano? Una casa, esto, lo otro. Ahora, yo no llegué a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Yo llegué a Estados Unidos a cumplir el sueño de Dios. Y hoy en día el sueño, tu sueño, nuestro sueño. Leía un artículo en estos días que decía Steve Jobs, el de la Mac. Si no trabajas por tus sueños, alguien se encargará de que tú trabajes por el de ellos. Así es. Mire. Pero así es. Pero es que nosotros no vinimos. Los hijos de Dios no podemos pensar ni en mi sueño ni en el sueño de Él. Porque eso es lo que ahora llaman coaching. Ahora, tú tienes que alcanzar y tienes que superar y parecer hacer, y tú lo puedes, y tú lo logras, y tú esto y lo otro, y te meten por la cabeza tu nivel de crecimiento. Pero mire, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios forma parte del sueño de Dios. No son mis sueños, no son los sueños de la empresa. Nosotros tenemos un propósito de vida. Cuando yo entiendo que Dios me llamó con una razón, un diseño, y ese propósito de vida es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios no siempre serán mis metas personales. Ahora, yo sin embargo tengo metas personales sin importarme por encima de quien yo pase. El ejemplo de Lot. Lot tenía la gran dificultad de ser, y a Lot se le salió por un momento la visión, y cuando pierdes la visión, la mente correcta ya prácticamente ha desaparecido, pierdes la visión, comienzas a mirar en dirección contraria, y es donde comienzas a caminar ya no en propósito. Ahora, hay algo que se parece mucho al propósito. Comienzas a caminar por conveniencia. Estoy aquí, pero ¿cuánto hay para eso? ¿Qué me van a dar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Y cuando ya comienzas a caminar en conveniencia, el propósito siempre va a traer una bendición a la vida del individuo, y esa bendición siempre va a girar en torno a bendecir vidas. ¿Se acuerda que eso fue lo que Dios le dijo a Abraham? Te bendeciré. Mira lo que es propósito. Te bendeciré. Y serás bendición. Abraham dejó de pensar así. Abraham comenzó a decir, yo quiero tener lo mío. Yo quiero tener lo mío. Yo quiero alcanzar mis metas. Yo quiero tener mis sueños. Y yo siempre he dicho que Dios le dio a Abraham la oportunidad. Vea esto que le voy a dar para que leamos juntos. Dios le dio a Lot la oportunidad, gracias Juan, le dio a Lot la oportunidad de que él recuperara el propósito. ¿Cuándo? En 3 ocasiones. La primera, en Génesis 13. Yo le pregunto a usted, si usted hubiera sido Lot,
Y usted estaba condenado a morir en Ur de los Caldeos. Usted estaba condenado a quedarse en esa nación llena de idolatría, de paganismo y de todo lo que podríamos describir por la razón que Dios lo sacó a Abraham. Y Abraham te saca. Y Abraham es el padre de la fe. Es el hombre de bendición. Abraham es la cobertura. Abraham es el instrumento que Dios usó para bendecirte. Y Abraham se convirtió en un factor de bendición tan grande que Abraham era riquísimo. Pero en esa riqueza, Abraham te permitió tener unas ovejas, porque no eran de él al principio, te permitió tener unas tiendas, y dice la Biblia que Lot tenía ovejas, tiendas y algunos otros animales. Y llega un momento en el que los intereses comienzan a chocar. ¿Por qué? Porque Abraham quería seguir con Lot, pero Lot tenía sus propias metas. ¿Usted no ha visto esas personas que se aprovechan de alguien, lo usan, lo explotan, y después que han sacado provecho, se van? Y que están en un lugar solamente mientras ese lugar le genera o le produce dividendos o les favorece en alguna medida. Y cuando eso ya no le va a generar lo que esa persona aspira, pareciera ser que no importa si hay un propósito de Dios, no importa si Dios me trajo o no. Yo necesito cumplir mis metas personales. Bueno, llega un día Abraham, en el capítulo 13, llama a Lot y le dice: Lot, parece ser que hay mucho problema entre tus pastores y mis pastores. ¿Será que nos separamos? Mira la espesura del Jordán. Y lo paró en la cumbre de la montaña. Y dice la Biblia que ellos miraron toda la extensión. Y vio Lot que la espesura del Jordán era como tierra de riego. Y lo compara con el Edén. Pero usted sabe que los que hemos estudiado la geografía bíblica sabemos que ese lugar que estaba mirando Lot era el que Dios le había dado ya en heredad a Abraham para que fuera la herencia de su descendencia. Y Abraham incluso se la puso por evitar el conflicto, de intereses. Abraham se la puso: si tú quieres, incluso mira, escoge lo que tú digas. Si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Lot, ni corto ni perezoso, dijo: yo quiero allá. Y Abraham pensó: pero allá donde tú estás diciendo es la herencia que Dios me prometió a mí y a mi familia. Pero si esto va a traer paz entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, está bien. Lo primero que yo entiendo es que cuando hay un propósito de Dios, tú nunca peleas tu propósito. Nunca lo peleas. Porque si eso está en el propósito de Dios, tarde o temprano llegará a tu mano. Como dirían por ahí, porque lo que es del cura va para la iglesia. Si eso es tuyo, es tuyo. Pasarán los años. Tú lo puedes dar por perdido. Pero en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, santo, 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 con la persona de Dios, en el momento de Dios y en el lugar de Dios, eso volverá a tu mano. Porque el propósito es así. Abraham entendía que dentro del propósito de Dios él no tenía por qué pelear lo que él sabía que le correspondía en herencia. Y por buscar paz, permite que Lot se vaya a aquel lugar. Y Lot se va. Pero luego en Génesis capítulo 14 dice la Biblia, o nos describe el libro del Génesis, que vinieron unos reyes a sueldo, hicieron guerra contra Sodoma y Gomorra y se llevaron preso todo ese poco de gente. Y Abraham se entera y le dicen: tu sobrino lo llevaron a sueldo unos reyes y se fueron y es esclavo, está prisionero en tal lugar. Abraham toma 318 criados nacidos en casa, así lo dice la Biblia, lo junta, arma un ejército con 318 personas y va a pelear contra estas naciones y libera a su sobrino Lot. Yo le pregunto, si usted fuera Lot, ¿qué hubiera hecho allí? Si tú fueras Lot, ¿qué hubieras hecho? Yo te voy a decir lo que yo hubiera hecho. Oye, tío, desde que me fui de estar contigo no me ha ido muy bien. ¿Será que puedo volver a la casa? No, pero Lot seguía todavía con su conveniencia. Es más, yo le voy a decir, yo creo que todo hubiera empezado cuando el tío me dice: vamos a separarnos. Yo le hubiera dicho: tío, mira, yo me humillo. Yo pongo a un lado lo que es mío, pero déjame seguir contigo, porque yo entiendo que Dios me ha bendecido es caminando contigo. Segundo,
Oye, tío, me liberaste. No me fue muy bien, déjame volver contigo. Tercero, Génesis 19. Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede por el sobrino Lot que estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hubiera hecho usted cuando el ángel le dice, mira, la ciudad va a ser destruida y tú y tu familia se van a salvar de chiripita? Porque tu tío, Abraham, oró e intercedió por ti. Así que prepara todo con tu familia para que salgas de noche corriendo. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera Lot en ese momento? ¿Dónde está mi tío? Yo me regreso con el tío. No, porque la conveniencia es algo tan tremendo. Mire, el poder de la conveniencia es un orgullo ligado a... Mire, ligado a tantas cosas negativas. Mira, es un orgullo ligado a todos los niveles de la mente que hemos señalado ahorita. Una mente corrompida, una mente ociosa, una mente... Eso es la conveniencia. Aunque podamos ser cristianos, ir a la iglesia, tener Biblia, a veces como cristianos perdemos nuestra conveniencia. Pero mire lo más interesante que yo lo voy a leer aquí. Y dígame usted qué opina de esto. Oiga esto. El capítulo 19, versículo 17. Vea lo que dice. Cuando los hubieron llevado fuera, los ángeles, a Lot y a sus hijas, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. En la geografía bíblica, los que hemos estudiado un poquito de la geografía bíblica, sabemos que el monte a donde el ángel estaba diciendo no sea que perezca, es el mismo monte a donde él vivía con su tío. No sé si me están entendiendo lo que le está diciendo el ángel. ¿Qué le estaba diciendo el ángel? Regresa con tu tío, chico. Y no den más lata ya. Y mira lo que le pasó. Vuelve con tu tío. ¿Tú qué haces aquí metido? Mira, voy a destruir la ciudad porque ni siquiera pudiste ser luz y sal en este lugar. Regrésate al lado de tu tío. ¿Sabe qué le respondió Lot? Vea lo que le respondió. Lot le dijo, yo os ruego, señores míos, he aquí que ahora si he hallado gracia delante de vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar. Él le estaba enseñando a Dios geografía. Dios le estaba diciendo, te da tiempo, vaya para el monte, ya está su tío. No, no me da tiempo. Se da cuenta que es un tema de orgullo, de soberbia, mente carnal, mente corrompida. Vea lo que dice después. Y les dijo, no, señores míos, no me dará tiempo. No sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allí, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá. Lot sabía que de volver al tío iba a tener que decirle unas palabras que no nos gusta decir. Tenía razón. Tío, me equivoqué. Tenías razón. Quiero estar contigo otra vez. Y aunque él sabía que el tío lo iba a recibir, el orgullo del hombre, ese miserable orgullo tan fuerte adentro, ¿no? Dios le dijo, ve al monte. No, no me da tiempo. ¿Usted no cree que si Dios le está diciendo, ve al monte, huye, regresa? ¿Usted no cree que Dios, que lo estaba librando, le iba a permitir llegar al monte? Pero él en ese momento era más matemático, era más, conocía mejor la geografía, él sabía más que Dios. Y él le dijo a Dios, no, Dios, tú estás equivocado. Hay una ciudad pequeña, déjame ir mejor a aquella ciudad. ¿Cuál fue el destino final? Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás. ¿Cuál fue el destino que cosechó Lot? Terminó en una cueva, violado por sus propias hijas. Yo siempre que leo esto me pregunto, ¿era ese el plan de Dios para él? Claro que no.
Pero ¿sabe por qué él terminó de la forma en la que terminó? Porque él perdió la visión. Y al perder la visión, la conveniencia se convirtió en su mayor prioridad. Y la conveniencia siempre es un espíritu de egoísmo. La conveniencia siempre es cuánto me queda, cuánto tengo, qué me corresponde. La conveniencia siempre pone en tela de juicio esa condición de si él tiene, ¿por qué yo no tengo? La conveniencia siempre no es competitividad, que es diferente, es competencia. La conveniencia siempre yo sé más que tú, yo tengo más que tú, ¿y por qué yo no puedo estar allí? La conveniencia siempre se va a basar en ese sentimiento humano, egoísta, personal, incluso de creer que lo que yo creo que puedo hacer es mejor aún que lo que Dios estableció como un propósito para mi vida. Eso es la conveniencia. Sí, es algo demoníaco. Por eso yo le decía la semana pasada, si Locke hubiera escrito un libro, ¿cómo se hubiera llamado el libro? Que si Locke hubiera escrito un libro, ¿se acuerda que le comenté que Rick Warren escribió ese libro llamado Una vida con propósito? Pero si Locke hubiera podido escribir un libro, el libro de Locke se hubiera llamado Una vida de conveniencia. Yo le compartí el primer capítulo del libro, índice del libro. Omaira, mira el índice del libro de Locke, Una vida de conveniencia. Capítulo número 1. Cómo aprovecharse de un tío rico. Capítulo número 2. Muestra humildad hasta que tengas algo. ¿Saben que así mucha gente, no? Son humildes hasta que tienen algo. Y no solamente en lo material, hasta que se sienten tener o ser algo. Número 3. Válete del corazón del que te ama y confía en ti. Y luego saca provecho de él. Y ve de qué forma puedes sacarle provecho. Número 4. Cuarto capítulo. Qué libro tan interesante. Cuando tus intereses se vean afectados, arma una pelea. Voy a llegar hasta el capítulo número 5 del libro de Locke. Cuando finalmente tengas algo, recuerda, eres igual o mejor que el que una vez te dio ayuda. Ahora él no era igual a Abraham. Tú y yo somos iguales. Estamos al mismo nivel. ¿Qué le parece lo que es la conveniencia en diferencia al propósito? Y mire cómo termina su vida. Perdió la esposa. Es el progenitor de una de las naciones que más problema y conflicto en la conquista de la tierra prometida se le dio a Israel. Se convirtió en una maldición para el pueblo de Dios. La descendencia de Lot terminó siendo incluso una bendición al pueblo de Dios. Una maldición. ¿Y yo qué dije? Se terminó convirtiendo en una maldición. Imagínate que las hijas mismas hicieron atrocidades con él, entonces ya eso no podía ser bueno. Moab y Edom. Ok, la palabra propósito viene del griego telos, que no solamente tienen que ver con el fin, sino con el diseño. Dios no solamente tiene un propósito al final, sino que hay un diseño que Él desea que nosotros podamos desarrollar. Cuando caminas en conveniencia, lo haces en tu propia fuerza, en tu conocimiento y en tu capacidad. Cuando caminas en el propósito de Dios, en una visión definida, porque Dios nunca te da un propósito sin visión. Siempre que hay un propósito de Dios, hay una visión, porque la visión produce provisión. La visión en Dios produce provisión. ¿Ha escuchado gente que dice, yo soy muy ambicioso en esto? Mire, un hijo de Dios no es ambicioso en nada. Un hijo de Dios es visionario, que es diferente. ¿Ok? Porque la diferencia entre visión y ambición, ¿cuál es? La visión siempre busca favorecer al colectivo. La ambición siempre busca favorecer al individuo. ¿Ok? Ok, cuando hay propósito se tiene esto en consideración. El propósito, número 1, da estabilidad. Hechos 11:3. El propósito desarrolla un espíritu de fidelidad. Hechos 11:23. Y el propósito
no se corrompe. Se corrompe la persona. El propósito nunca se corrompe. Hay gente que dice, hermano, eso quiere decir que Dios va a cumplir su propósito. Alguien me escribió en estos días, hasta el final, y si Dios tiene un propósito conmigo, eso se va a cumplir como sea. Eso no es así. El propósito de Dios se va a cumplir contigo o sin ti. El propósito de Dios se cumple. Ahora, yo decido ser parte del propósito o no serlo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, vea, Dios saca a un pueblo de Egipto. ¿Y cuál fue la promesa que les dio? Llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuál era el propósito? La tierra prometida. ¿Entraron a la tierra prometida estos que salieron de Egipto? No. ¿Quiénes entraron? Sus hijos. Ellos corrompieron el propósito. Ahora, ¿el propósito deja de cumplirse? No. Y esto nos hace entender algo que es muy importante. Y si lo puede anotar, anótelo. Todos somos importantes en la obra de Dios. Pero ninguno es indispensable. ¿Me entendió eso? Yo soy importante, pero yo no soy indispensable. Si yo pierdo la visión, si yo me corrompo, si yo no quiero, Dios sigue. Dios voy a seguir. Levantaré a otro. Si ustedes no abran, las piedras hablarán por vosotros. Es decir, Dios llega a un punto en el que dice, si no quieres que el propósito de Dios se alcance, siendo tu parte de lo que te señaló, bueno, yo tengo siempre una carta guardada bajo la manga. Yo tendré siempre un burro para que hable si tú no quieres hacer lo que debes hacer. Siempre habrán piedras que van a decir lo que tú no quieras decir. Entonces nos hemos engañado y por mucho tiempo se nos ha dicho que si Dios tiene un propósito con una persona, se va a cumplir como sea. Eso no es tan cierto. El propósito es lo que se va a cumplir. El propósito en Dios es lo que nadie puede cambiar. Pero Dios nos dio algo que yo lo defino en una de las clases que vamos a ver más adelante, que es el poder más grande que reside en el ser humano. El poder más grande que tiene todo individuo. Que no es el poder del Espíritu Santo, ni el poder del nombre de Jesús, ni el poder de hablar en lengua. Ese no es el poder más grande que Dios nos ha dado. El poder de decisión. Es el poder de la decisión. El poder de la decisión me salva o me pierde. Lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Dios necesita nuestro libre albedrío para bendecirnos o para no bendecirnos. Ahora, Dios quiere bendecirnos a todos. Ay, pastor, ¿usted quiere decir que entonces si Dios tiene un propósito con alguien y ese alguien no quiere? Mire, los dones y el llamamiento son irrevocables. El propósito es de Dios. Olvídese eso. Los dones y el llamamiento permanecerán contigo aunque ya no estés en el propósito. Pero el propósito se va a cumplir. ¿Usted no cree que Dios quisiera salvar a todo el mundo? A todo el mundo. Amén. ¿Por qué Dios no va a salvar a todo el mundo? Pues Porque no todos quieren. porque no todos quieren. Y yo no me imagino a alguien entrando al cielo jalado por una cuerdita. Yo no quiero, y Dios metiéndolo para adentro ahí obligado. Y yo no quiero. Y la persona pataleando, yo no quiero. No, el que no quiera, no quiere. ¿Me explico lo que le quiero decir? Hay un propósito de Dios con nosotros en este lugar, en este país. Y yo creo que el propósito es tiempo, lugar, persona. Santo, santo, santo. Lo que Dios apartó para lo que nosotros estamos diseñados. No solo tiene que ver con el destino final, también tiene que ver con el diseño para alcanzar el destino final, como lo que pasó con el rey Jehú. Ahora, cuando hay propósito, se establecen 3 herramientas en la vida de la persona con propósito, o una persona con propósito logra usar, o Dios le da 3 herramientas. Recuerden que les dije que había 2 tipos de propósito, el propósito general y el propósito específico. El propósito general es colectivo, el propósito específico es selectivo. ¿Ok? El propósito general es el que tiene Dios con todos los seres humanos de manera total. Y el propósito específico es la selección que tiene Dios, por lo cual, le decía yo, Él a cada individuo por su propósito específico le ha dado un equipamiento particular. Mónica no canta bonito simplemente que porque tenga los ojos azules, que tiene los ojos azules. No es por eso que canta bonito.
sino porque es un equipamiento, Mónica, que Dios te dio. Ese es un equipamiento que Dios te dio para cumplir un propósito. Por eso lo tienes. El don que tiene Andy no lo tiene porque sea Andy, sino porque es un equipamiento adicional para que el propósito de Dios se pueda cumplir en su vida. Por eso le decía cuando yo le explicaba cómo descubrir el propósito. Una de las cosas es identificar el equipamiento que tenemos para cumplir el propósito. Yo sé con qué Dios me equipó, y cuando yo entiendo con qué Dios me equipó, eso me lleva a entender la primera razón, o mejor dicho, me lleva a aclarar un poco más cerca cuál es mi propósito en esta vida. Porque todos los equipamientos que tenemos fueron dados por una sola razón. Catherine tiene equipamiento, pero el equipamiento que tiene Catherine no es simplemente que para que diga yo sé hacer esto, no. El equipamiento que tiene que ver con dones, talentos y habilidades fueron dados para cumplir propósito específico. Por eso lo tenemos. Ay, yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Revise 2 clases anteriores que ahí yo explico cómo descubrir el propósito en la vida. Incluso hablo un poco de lo que es el equipamiento. Pero luego que el propósito ha sido puesto en marcha, hay 3 herramientas que Dios le otorga a la persona: estabilidad, fidelidad y incorrupción. Hablemos rápidamente de la estabilidad. Hechos 11:3, fidelidad, Hechos 11:23 y incorrupción, Daniel 1:8. Ahora recuerde algo: si Dios tiene un propósito con Vladimir, que lo tiene, Vladimir ha identificado el propósito. Toda persona que atenta en contra de él, realmente no atenta en contra de él. Mira lo tremendo de esto, ¿no? Toda persona que atenta en contra de Geraldine, realmente nunca atenta en contra de Geraldina, ni de Alejandro. ¿Saben en contra de qué está atentando? Está en contra del propósito de Dios sobre tu vida. El propósito de Dios en tu vida. Si alguien trata de afectar o destruir a Vladimir, Dios no va a defender no solamente porque Vladimir sea su hijo, que de por sí ya eso le da un atenuante, pero lo que va a hacer que Dios salga en defensa de él de una forma tan poderosa es que Dios va a cuidar su propósito, porque el que atenta en contra de la vida de Vladimir está yendo en contra del propósito de Dios sobre él. ¿Me explico? Por eso Abraham no se angustió cuando ve que Lot escoge la espesura del Jordán, porque Abraham dijo: es que si el propósito de Dios es ese, Lot no me está quitando lo que yo quiero. Lot está tratando de perturbar un propósito que, siendo de Dios, siempre se va a cumplir el propósito de Dios, esté yo o no esté yo. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Tú condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Ok, ¿qué dice estabilidad? Déjeme ver si copié aquí los versículos bien, porque sabe que yo a veces hago esto en las noches y no tengo lente, y a veces no pongo el número que es. Hechos 1:3, ¿quién lo tiene? Estabilidad. El propósito te da estabilidad. ¿Entienden lo que quiero decir? Estabilidad, ¿verdad? Difícilmente te pueden mover. Tú tienes una convicción poderosa. Andrea, cuando hay un propósito claro en tu vida, y por eso es tan importante descubrir el propósito, porque el propósito te da estabilidad. ¿Sabes lo que es estabilidad? Cuando tus 2 pies están puestos de forma correcta, imposibilita que cualquier situación te haga caer. Mire si es Hechos 11:3. 11:3. Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces 11:23. No, pero 11:23 es fidelidad. Pero yo creo que ahí están los dos. Léelo para ver. Porque, mire, oré a Dios que me lleguen los lentes rápido, porque este tema de falta de lente a mí Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó
y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen. Ahí está, fieles. permanencia. Permanencia. Mira lo que dice, con propósito de corazón. ¿Por qué les habla del propósito del corazón? Porque el propósito da permanencia. Y la permanencia es lo que te hace estar allí a través del tiempo. Recuerda el salmo que yo le di hace algunos días que dice: el hombre que está en honra y no lo entiende es semejante a las bestias que perecen. Lo ha leído, ¿verdad? El hombre que está en honra y no lo entiende es semejante a las bestias que perecen. ¿Qué significa eso, Catherine? El hombre que está en honra y no lo entiende, mira las tres partes, es semejante a las bestias que perecen. No entiende que tiene honra. ¿Y cuál será la honra? El lugar que se ocupa. Mire, no hay mayor honra en esta vida que Dios nos tome en cuenta para un propósito. El hombre que está en honra. Si yo tengo un propósito aquí, Dios me ha honrado al darme un propósito. Ahora, si yo no logro entender que no estoy aquí por mí mismo, si yo no logro entender que tengo que hacer lo que en propósito me corresponde, no entiendo, el hombre que está en honra y no lo entiende es semejante a las bestias que perecen. Se dicen que los animales no tienen alma o espíritu. Y cuando mueren, no trascienden. Y dice que el hombre que ha sido honrado por Dios, yo considero que Dios a mí me ha honrado, no con cosas materiales, me ha honrado con su propósito. Y dentro de su propósito, parte de esa honra es conocerlos a cada uno de ustedes, es un regalo. Para mí conocerlos a ustedes es un regalo de Dios, a cada uno. Yo me enriquezco cada día con todos ustedes, me enriquezco, crezco, aprendo. Eso para mí es una honra. Si yo dijera, yo no los necesito, ¿qué propósito y qué nada? Yo necesito es ganar dinero. Y yo no entiendo la honra de Dios. Lo que yo tengo ahorita, estar aquí, es como lo que le pasa a los animales cuando se mueren. Es decir, que mis tiempos de honra están contados. Porque el hombre que está en honra y no lo entiende es semejante a las bestias que perecen. Mire, estar aquí es una honra de Dios. ¿Sabe lo que es tanta gente en este país, quizás en este momento pasando trabajo? O a lo mejor metido en un cine por calmar la angustia de su alma, su sed espiritual, su vacío. O gente, y estar aquí, en esta hora, es una honra, hermano, que Dios nos ha concedido. Si eso tú lo subestimas, es porque no lo entiendes. Ay, qué flojera. Apúrese, ya va a terminar. Eso es subestimar el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque cuando no entiendes algo, tú subestimas. Cuando tú no entiendes algo, el valor de eso desaparece. Al desaparecerlo, tú subestimas eso. Y cuando tú subestimas y desaparece el valor de aquellas cosas con las que Dios te ha honrado, y para ti es como tomarte un vaso de agua, si estoy bien, si no estoy igual. El hombre que está en honra, mire, yo la primera vez que leí ese versículo, yo temblé. El hombre que está en honra y no lo entiende. ¿Sabe cuál fue mi oración a partir de ese momento? Eso fue como una revelación a mi corazón. Hazme entender que tengo... Señor, que nunca yo pierda conciencia de tu honra. Señor, que yo nunca jamás pierda la convicción, la comprensión y la conciencia de que tú me has honrado. Porque estar en honra y no entenderlo hace mi camino temporal. Hace mi camino perecedero. Diga conmigo, el hombre que está en honra y no lo entiende es semejante a las bestias que perecen.
Sí, mira la honra de Nabucodonosor, Ana, el que tú estás diciendo. Que lo mandó a comer hierba. Ese hombre Dios lo honró. Conquistó nada más y nada menos que a Jerusalén. Y tenía a su servicio personas del pueblo de Dios. Y ese hombre no entendió la honra. ¿Y sabe lo que hizo? Con mi poder construí este imperio. Tú dices que tú no entendiste que todo lo que tú tienes te lo he dado yo. Porque luego él lo reconoce. Y reconoce al final del capítulo 4 de Daniel la grandeza del Dios de Daniel. Y que todo lo que tenía venía del Dios de Daniel. Pero en el momento que él no reconoció que todo lo que él tenía era el resultado de lo que Dios le había dado, ¿sabes lo que hizo Dios? Lo volvió loco por 7 años. Después Dios lo restablece, pero lo hizo comer hierba. Lo hizo aprender a reconocer la honra. Robó la gloria a Dios. Le robó. Cuando uno le roba la gloria a Dios, Omaira, uno no identifica la honra. Uno no entiende la honra. Qué versículo tan hermoso, ¿verdad? Está en Salmo 49, 20. Salmo 49, 20. Vamos a repetirlo para aprendernos, es cortico. El hombre que está en honra y no lo entiende es semejante a las bestias que perecen. Cada vez que Andy se sienta ahí a tocar, Mónica a cantar, Vladimir a organizar con su tabla, este hijo mío con los teléfonos, Katy con las cosas allá de audiovisual, Juan en la puerta, todo lo que hacemos, mire, todo lo que hacemos para ellos es una honra, todo. Cuando nosotros no lo vemos como honra, lo subestimamos. Desde que limpia el piso. Mire, Malaquías dice, no hay quien enciende el altar de mi casa de balde. En pocas palabras, hasta encender la luz en la casa de Dios es una honra. Hasta encender la luz. A los hermanos que están allí, que les toca limpiar, hasta limpiar es una honra. Cuidar a los niños es una honra, Omaira. Eso es una honra que Dios te ha dado. Que la gente te haya depositado esa confianza y que Dios te haya honrado para que tengas ese lugar. Cuando tú dejas de verlo con honra, es porque dejaste de entenderlo. Y cuando dejaste de entenderlo, empieza a perder valor. Y cuando empieza a perder valor, entonces es cuando ya no tiene para ti importancia. Lo tuviste en poco, ¿no? Lo tuviste en poco. Entonces, lo que estás haciendo será temporal. Lo que estás haciendo va a perecer. Entonces tú preguntas, ay Señor, y yo estaba en tal lugar y me fue tan bien y tenía aquello. Nunca le diste la gloria a Dios, nunca entendiste la honra. Entonces da estabilidad. Número 2, da fidelidad. Sigue leyendo el mismo versículo, por favor. El 11:23. Gaby, era tú la que lo estaba leyendo, ¿verdad? Y exhortó, el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud ahí está bien. Ahí está bien. Y exhortó a que permaneciesen fieles al Señor. Es decir, que el propósito no solo te da estabilidad, te da fidelidad. Y sabe que lo único que lleva a un ser humano a crecer en cualquier área que sea es la fidelidad. Es decir, usted puede hacer muchas cosas para Dios, pero lo único que usted le va a llevar a crecer en cualquier cosa que haga para Dios es la fidelidad. ¿Sabías eso, Teodoro? Cuando tú eres fiel, es lo único que te va a permitir crecer, cuando eres fiel. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Si en lo poco eres fiel, ¿está entendiendo? Si en esto que tienes hoy tienes fidelidad, prepárate, yo te voy a dar más. Vas a seguir creciendo. Y finaliza con Daniel 1:8. El propósito es incorruptible. Daniel 1:8. ¿Cómo dice? Dice, y Daniel propuso de propósito. ¿Oyó? Propuso de propósito. Y Daniel propuso no contaminarse.
Cuando hay propósito, tú tienes una posición de firmeza y tu propósito te hace incorruptible. ¿Sabe qué es lo que más necesitamos en nuestros países? Hombres y mujeres con propósito. ¿Sabe qué es lo que más necesitamos en el servicio de la obra de Dios? Hombres y mujeres con propósito. Finalizo la clase de hoy. ¿Se acuerda cuando hablé cola de león, cabeza de ratón? Cuando se pierde la visión, se pierde porque nuestra mente ha dejado de ser espiritual. Y cuando se pierde la visión es fácil confundir el propósito con la conveniencia. Y cuando se pierde la claridad entre propósito y conveniencia, se hacen evidentes tres cosas. Anote: lo que quiero, lo que sé y lo que puedo. Cuando ya tú comienzas a andar en conveniencia, ya no es importante lo que Dios tiene para ti, ya no es importante la meta ni el plan de Dios. Ahora, ¿sabe qué es importante? Lo que quiero. Yo quiero. ¿Sabe también que es importante para una persona con conveniencia? Yo sé, eso yo lo sé. Ya no es lo que la Biblia dice, es lo que yo sé. ¿Y sabe qué es importante para la gente con conveniencia? Yo puedo. Son las tres cosas que prevalecen en el corazón de una persona que camina en conveniencia y ha salido del propósito. Lo que yo quiero, lo que yo sé y lo que yo puedo. Es decir, la gente ya no hace las cosas si es la voluntad de Dios o no. La gente lo hace, es que yo puedo. Es que yo puedo. Yo lo voy a hacer porque yo puedo. Sí, pero no importa. Yo puedo, lo voy a hacer. Sí, pero ¿por qué no se lo deja mejor que lo haga el hermano Jefferson? Porque yo puedo. Pero ese yo puedo está influenciado no solamente con el ego de tu capacidad, está influenciado con el yo quiero. No, pero tú sabes que no. Yo quiero. ¿Sabe cuánta gente rompe un matrimonio, destruye una iglesia, divide una congregación con el yo quiero? Estas tres cosas destruyen matrimonio, dividen iglesias, fraccionan amistades. Yo quiero, diga conmigo, yo quiero. Yo sé. Y yo puedo. Cuando hay propósito de Dios, lo que tú quieres pasa a un segundo plano. Lo que tú puedes pasa a un segundo plano. Lo que tú sabes pasa a un segundo plano. Porque cuando hay propósito es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere siempre te va a dar la capacidad para que puedas. Y cuando tienes la capacidad para poder, Dios te va a dar la habilidad para saber cómo hacerlo. Nos quedamos aquí. Yo quiero, yo sé y yo puedo. Que son las condiciones que prevalecen en la mente de una persona que ha salido del propósito y está bajo conveniencia. ¿Hay alguna pregunta? No tienen preguntas, ¿verdad? ¿O comentarios? Las personas que están acá nuevamente en Panamá, Colombia, Argentina, Venezuela, Puerto Ordaz, Maracay, Cagua, pueden dejar sus preguntas allí. En 2 clases más vamos a hacer los certificados. Los certificados van a venir por el Ministerio de Educación, ¿verdad, Teodoro? Este primer nivel de curso. Van a tener en esta oportunidad la bendición de que van a poder tener un certificado de estudio de estos cursos, que son cerca de 6 o 7 por Ministerio de Educación. Si tienen preguntas, déjenla allí. Queremos saludar y despedir a todos nuestros hermanos que han estado conectados el día de hoy, ahí en Puerto Ordaz, desde el Centro Cristiano Renuevo. En el Tigre, Centro Cristiano Renuevo El Tigre, Centro Cristiano Renuevo Maracay, Centro Cristiano Renuevo Cagua, Centro Cristiano Renuevo Valencia, Centro Cristiano Renuevo Tucupita, así se llama, Centro Cristiano Renuevo Barcelona y Puerto La Cruz, San Félix, Upata, Centro Cristiano Renuevo San Félix, Upata, todo.
Centro Cristiano Renuevo Argentina, Centro Cristiano Renuevo Chile, Centro Cristiano Renuevo Perú. En Colombia no hay Centro Cristiano Renuevo, pero me dijeron que están conectados, y en Panamá. A todos les enviamos un saludo muy especial. Los hermanos les tiran besos, tírenle besos. Díganle que los quieren mucho. Dejen las preguntas que la próxima semana las respondemos al comenzar. Dios me les bendiga.